Bueno, buenos días a todos. Estamos en el taller de mercado de granos del mes de junio. Esta vez lo hacemos desde INTA Las Rosas, en el sur de Santa Fe. Así que bueno, doy la bienvenida a todos los que están en vivo, conectados virtualmente, aquí a los que tenemos presencial y bueno, a aquellos que lo vean en diferido, por supuesto. Vamos a estar hablando sobre algunos temas obviamente vinculados al mercado de granos, teniendo en cuenta algunas medidas que afectan realmente al mercado de granos a nivel internacional y muchas veces no las consideramos por estar en la coyuntura local envueltos. Vamos a hablar de decisiones comerciales y de coberturas que aportan flexibilidad. Como siempre, aquellos que tengan alguna duda, pregunta o aporte, les pedimos que se desmuten y que la hagan en vivo y en directo, ¿sí? A los que se vayan conectando, bueno, ya van a agarrar iniciado. Arrancamos nomás la presentación. Una de las medidas a las que nos referimos, espérenme un cachito, ahí está. Vamos a, tengo ahí, un segundo, ahí está. Una de las medidas a la que nos referimos a nivel internacional, todos hemos visto que en el mundo en 2020, cuando tuvimos esta situación de confinamiento, digamos, donde la economía tendió a parar en todo el mundo porque, bueno, no se permitía movimientos, salidas y demás. En Estados Unidos, para colaborar con esta recesión que se generaba por este confinamiento, lo que se hizo fue bajar la tasa de interés, que cuando uno dice que baja la tasa de interés de la política monetaria de un país, lo que eso significa en términos económicos es que el costo del dinero es menor. Es como que la plata es más barata, ¿sí? Porque no se le aplica interés. Entonces, digamos, si vos esperás con el dinero, vale lo mismo hoy, mañana o pasado, porque no tiene valor tiempo. Entonces, eso genera que haya un mayor incentivo a usar el dinero hoy y no a ponerlo en un plazo fijo, por ejemplo, porque no te deja tasa, o a ponerlo en alguna herramienta porque no te rinde. Entonces, eso activa el consumo. Yo soy ingeniera agrónoma, siempre aclaro esto, no soy economista, así que lo digo bastante bajado a tierra como para que se entienda el impacto que se pretende con esto de la política de la tasa de interés. Entonces, después de esto, ustedes lo que están viendo en este gráfico, en el 2020 estaba en 2,25% la tasa de interés en Estados Unidos y bajó a 0 y estuvo en 0 hasta el avanzado el 2022, ¿sí? En donde se empezó a hacer una suba de la tasa de interés. 2021 me parece, arrancó la suba progresiva, ven que se ven pequeñas escaleritas muy pronunciadas, hasta llegar a una tasa del 5,25%. En Estados Unidos, nosotros tenemos tasas mucho más altas, también tenemos, todas nuestras tasas son mucho más altas, pero generalmente lo que se trata en Estados Unidos es de tener un nivel de inflación controlado, inferior a determinado número. Y la inflación, con esta reactivación que se había generado, había avanzado, se había acelerado. Entonces empezaron a acelerar después el tema de subir la tasa de política monetaria para bajar un poco este consumo y que la inflación se controle. Más allá de esto macroeconómico, que no estamos tratando de dar una clase de macroeconomía, yo le quiero mostrar cómo afecta esto en los precios, ¿sí? Cuando una tasa de política monetaria en Estados Unidos se hace cara, el valor del dinero es caro, y normalmente lo que ocurre es que el valor del dólar estadounidense comparado con otras, ¿cómo que se llama? Con otras monedas, se hace más caro, ¿sí? Aumentamos la tasa de interés, aumenta como el valor del dinero, y esto hace que el dólar se fortalezca, se haga un billete más fuerte, ¿sí? Lo que se dice. Cuando el dólar es más caro, ¿qué pasa con las personas, digamos, que compran en Estados Unidos? Cuando el dólar se hace más caro, al que compra de afuera le cuesta más o menos comprar ahí, ¿sí?
Este es el razonamiento. Si el dólar es más caro, a vos te cuesta más conseguir ese dólar, porque es más fuerte. Entonces, cuando se hace más caro comprar en Estados Unidos para los países de afuera, si los productos que ofrece Estados Unidos para exportación quieren seguir compitiendo, lo que tienen que hacer es bajar en dólares, porque el dólar es más caro, ¿sí? Entonces tienes que bajar en dólares porque al de afuera le cuesta más conseguir esos dólares. Entonces, normalmente esto tiene un impacto de baja en el precio de los granos, ¿sí? No es una regla de 3 simple, pero suele ocurrir. Quiero mostrarles acá cómo, a ver si lo tenemos acá. Quiero mostrarles acá cómo cuando sube la tasa de política monetaria en Estados Unidos, el dólar se fortalece, ¿sí? ¿Ven? Y acá, en todos estos años, 2010, 2015, donde estaba la tasa muy baja y en cero, el dólar estaba en valores bajos, ¿sí? Baja fortaleza del dólar. Cuando el dólar está debilitado, por decirlo de alguna forma, es más fácil conseguir dólares, entonces el precio de los granos, en nuestro caso de los commodities en general, puede subir. Y lo contrario cuando el dólar se fortalece, ¿sí? Hay muchos otros condimentos de oferta, demanda y demás, pero en líneas generales esto afecta a grandes rasgos al precio de los granos. Vamos a ver directamente la fortaleza del dólar respecto al valor de la soja, ¿sí? Lo podríamos haber visto en todos los granos, pero les vamos a poner el ejemplo solamente en soja. Acá tenemos un dólar relativamente, digamos, fortalecido, y acá tenemos un valor de soja, está en estos niveles. Quiero mostrarles esto. Este cuadrito verde de arriba del dólar muestra la debilidad del dólar cuando bajó la tasa de política monetaria, del 2020 al 2021, partecita del 2022. ¿Ven que va hacia abajo? Se debilita el dólar, y fíjense acá el valor de la soja, ¿sí? Y el crecimiento. No tenemos solamente la tasa de interés, tenemos sequía en Sudamérica, tenemos varias cosas más en esa suba, pero ayudó esta debilidad del dólar a que el precio de la soja pueda subir. Fíjense acá, cuando empieza a subir la fortaleza del dólar, que coincide con que sube la tasa de interés, cómo empezamos a tener un serruchito hacia abajo en el precio internacional de la soja, ¿sí? Hay realmente políticas monetarias que afectan a los precios internacionales. Entonces, todo este año, ya hace bastantes meses, se viene hablando, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Va a bajar la tasa de interés? Porque si se fijan, volvemos un chiquitín para atrás, en los últimos años, en los últimos 20 años, solamente estuvo en estos niveles del 5,25% entre el 2006 y el 2007. Y ahora, entre el 2023 y lo que va del 2024, fines del 2023 y lo que va del 2024. O sea, en los últimos 20 años no son muchos los periodos en los cuales estuvo tan alta. Entonces, una vez habiendo controlado de alguna manera los niveles de inflación y con un buen ritmo económico, la idea es que la tasa de interés empiece a bajar para evitar recesión, ¿sí? Porque si el dinero es demasiado caro, lo que se hace es que el consumo se detiene. Así que no los quiero confundir con esto. Les quiero decir que cuando uno dice la Fed va a subir la tasa de interés, la Fed está pensando en bajar la tasa de interés, uno piensa rápido y dice, si la tasa es alta, el costo del dinero es alto, el impacto sobre los granos es bajista. Si bajan la tasa, de alguna manera el costo del dinero se hace inferior y el impacto sobre los precios es alcista, ¿sí? Ayuda a que uno pueda cobrar un poco más el valor del grano, y si el grano en Chicago sale más, también se refleja acá. Así que bueno, hoy no tenemos esa situación. De hecho, estando en el mes, a fines del mes 6, a fines de junio de 2024, se dice que recién en 2025 va a empezar a bajar, a ceder esta alta tasa de interés en Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nos queremos agarrar de esa variable para decir que haya un sostén de precios o que haya un factor alcista, no lo tenemos, porque realmente si esa tasa sigue estando igual de alta, tenemos que contar con otros condimentos para tener mejores precios.
Y si los otros condimentos, como oferta y demanda, nos están indicando más bien que tenemos un mercado abastecido porque tenemos suficiente cantidad de grano, entonces la expectativa es más bien bajista en el mediano plazo, ¿sí? Por eso quería mostrarles, hacer foco en esto, porque desde ese lugar, desde el lugar macroeconómico, no tenemos un condimento que apueste, digamos, a una suba de precios, sino más bien lo contrario, ¿sí? Por un costo de dinero alto en Estados Unidos que impacta sobre el resto de las economías del mundo, ¿no? Para seguir con esta lógica y completarla en un ejemplo práctico, vamos a ver cómo impacta esto, por ejemplo, en la demanda de granos, ¿sí? Estamos hablando de que el dólar se hace más caro y quiere decir que a alguien de afuera comprar dólares se hace más caro y por ende empuja para abajo los precios del mercado estadounidense. Fíjense, lo puse así, uno al ladito del otro. ¿Qué pasa con el yuan, el renminbi, que es la moneda china, que es el gran comprador de materias primas en el mundo? Y otras monedas, ¿sí? Entonces, fíjense, esto está hecho para para lo que tenemos del 2024, ¿sí? Lo hice desde enero hasta ahora de 2024. No puse muchos años para ver en el corto plazo cómo viene este movimiento de monedas, la competencia de monedas. El primer cuadrito que es verde, el primer grafiquito que es verde, nos muestra la relación de precios entre el dólar y el yuan. O sea, ¿cuántos yuanes necesitamos para comprar un dólar? Acá estamos viendo que la evolución del 2024 es que cada vez se necesitó más yuanes para comprar un dólar, ¿sí? O sea, podemos decir que si el dólar se fortaleció, el yuan se devaluó. Quiere decir que para China comprar sobre Estados Unidos se hizo proporcionalmente más caro, ¿sí? Se hizo proporcionalmente más caro. Vemos esto en los últimos meses, medio sostenido, ¿sí? A partir de marzo, no es que no es que se devaluó mucho más el yuan, pero sí está en niveles, digamos, de una moneda más bien, un yuan devaluado frente a un dólar fortalecido. Cuando vemos el real, si escucharon la semana pasada que el real se devaluó y demás, bueno, acá podemos ver el movimiento del real también durante los meses de 2024, en el grafiquito del medio, vemos que cada vez se necesitó menos yuanes para comprar un real, ¿sí? Quiere decir, el real se devaluó respecto al yuan. O sea, que un yuan te rinde más ahora que en enero del 2024, ¿sí? ¿Se entiende esto? Quiere decir que competitivamente a China le rinde más el yuan sobre Brasil que sobre Estados Unidos, ¿sí? Lo vemos sobre el peso argentino, exactamente lo mismo, ¿sí? Un movimiento más complejo el nuestro porque siempre tenemos un mercado relativamente intervenido todavía, pero acá tenemos la devaluación del peso, que se representa en que se necesitó menos yuanes para comprar pesos, ¿sí? O sea que rinde más el yuan sobre Brasil, sobre Argentina y rinde menos sobre Estados Unidos. ¿Cuál es el efecto que esto puede tener sobre las compras de China, teniendo en cuenta que estos tres países producen lo mismo? A ver quién se anima a decirme qué efecto puede tener sobre las compras de China. Quien quiera, ¿eh? Activa el microfonito y me dice. A China le conviene comprar más en Brasil y en Argentina que en Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Muchas gracias. A China realmente le es más competitivo comprar sobre Sudamérica que sobre Estados Unidos. Entonces, si nos ponemos a fijar, acá tenemos un grafiquito que nos muestra, les digo rapidito, el grafiquito, el rojo, la línea roja, nos habla de las compras de soja de China sobre Estados Unidos. En la campaña 23-24, que todavía no termina en Estados Unidos, ¿sí? Todavía se está vendiendo soja 23-24. La línea azul muestra las compras de China en la campaña anterior, o sea, en la 22-23. Si recordamos, la 22-23 tuvo la sequía de Argentina.
Así que tenemos una línea bastante despegada, así como que se compró mucho más sobre Estados Unidos. Y la verde es un promedio de los últimos 5 años. O sea, la verde de alguna manera representa las compras normales de China. ¿Qué pasa? Sobre Estados Unidos, este impacto del volumen mayor comprado en la campaña anterior y menor volumen ahora, se vio durante muchos meses con una fuerza bajista sobre Estados Unidos. Entonces, bajista sobre Estados Unidos y sostenida en Sudamérica. Nosotros ahora en un rato vamos a ver unos gráficos con los precios de granos de Estados Unidos y de Argentina. Y estamos sobre Estados Unidos, tenemos precios encima de Estados Unidos, ¿sí? La demanda se centró más sobre esta parte del globo terráqueo que sobre allá, aunque el promedio sea parecido, ¿sí? Pero de un año hacia el otro, esto impactó, digamos, en el mercado de soja. Si nos fijamos en maíz, fíjense, nuevamente, la línea roja representa lo que se está comprando ahora, la importación del maíz 23-24. La azul es lo que se importó en China de maíz en la campaña pasada y la verde lo que importó China los últimos 5 años de Estados Unidos. En maíz se ve mucho más fuerte el cambio, ¿sí?, de destino, el cambio de origen, ¿sí? Fíjense la diferencia que hay entre las compras de hoy versus los últimos 5 años y el año anterior. Así que vemos acá una fuerte preferencia por Sudamérica. No encontré, o mejor dicho, no tuve tiempo de ver las compras de China sobre Brasil y Argentina, pero por default lo que no se compró en un lugar se compró en el otro porque el nivel de importaciones de China sigue siendo el mismo, ¿sí? Así que bueno, estamos con esta situación en la cual nos damos cuenta de que hay un impacto en el tema de la competitividad de monedas. Ahora bien, nosotros tenemos precios por encima de Estados Unidos porque hay una preferencia sobre Sudamérica. China es uno de los clientes, pero en realidad esto se repite con los otros clientes de materias primas. Entonces no importa, no debería importar, digamos, el hecho de que qué le pasa a Estados Unidos, porque total me compran a mí, pero en realidad el volumen de mercado que opera sobre Chicago tiene un efecto bajista sobre Sudamérica, más allá de que haya un diferencial de precios, ¿sí? Entonces, si bien hay un diferencial de precio entre ambos mercados, es un diferencial de precio en niveles inferiores de precios, a la baja, ¿sí? Veamos cómo está la oferta. Vamos a analizar un poco la oferta hoy en soja y en maíz. La oferta 23-24 de la campaña esta que está terminando, sobre Estados Unidos tenemos un volumen tal y como ellos lo planificaban, 113 millones de toneladas de soja, 390 de maíz. Sobre Brasil, la soja está cosechada prácticamente totalmente, 147,4 millones de toneladas. Y sobre Argentina tenemos casi todo ya levantado, se proyectaban 50,5 millones de toneladas, tenemos 50,4. Nos quedan los últimos lotes por levantar, ¿sí? Cuando vamos a maíz, y acá quiero que presten atención, no importan los millones de toneladas, yo no les quise poner el volumen total y global, sino quiero que veamos lo que falta, porque la mayor parte ya está, de la 23-24, ya está levantada en todo el mundo, en el hemisferio norte sobre todo, y en el hemisferio sur, lo que nos está quedando, lo que está pendiente, es el maíz. Tenemos en Brasil que se han levantado 20 y pico de millones de toneladas de maíz, que es el maíz temprano, el maíz de primera, y el maíz safriña recién arranca en mayo arrancó con algunos lotes, que de por sí ya venían medio retrasados, ¿sí? Entonces, 20 y algo de millones de toneladas sobre 114 que espera producir Brasil. Todavía tenemos una gran cantidad de maíz que no se ha levantado y que sigue desarrollándose. ¿En qué condiciones está el maíz safriña en Brasil, que es el tardío, y el maíz de tercera también? Dentro de todo se presenta creciendo en buena condición, no parece tener mayores problemas ni recortes de rendimiento, por lo que se dice, pero es bastante el volumen que está ahí pendiente, ¿sí? Que empieza a salir a partir de ahora. ¿Qué pasa en Argentina?
Hasta la semana pasada, hasta ayer, que tenemos el reporte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, tenemos cerca de 28 millones de toneladas levantadas, de una proyección de maíz de 46,5. Nos falta más o menos un 40% de superficie por levantar, que es el maíz tardío, y es bastante ese maíz tardío, corresponde a zonas que han estado afectadas por chicharrita. Así que queda bastante volumen por levantar y hay un signo de pregunta sobre ese volumen, si realmente vamos a llegar o no. Por ahora pareciera ser que sí, porque vamos avanzando sobre los maíces tardíos y se va corroborando esta proyección de 46,5 millones de toneladas. Pero en toda Sudamérica nos faltan más de 110 millones de toneladas por levantar. Así que el maíz, ¿por qué les cuento esto? Porque si bien está bajando el precio de maíz, tenemos que visualizar los precios, y ahora los vamos a ver, cómo percibimos los precios de hoy de maíz. Tuvimos bajas en estos días en maíz, pero ¿qué pasa si este volumen se corrobora, se afianza y definitivamente está disponible para ser vendido? ¿Hasta dónde tiene potencial bajista el maíz y hasta dónde puede sostenerse el precio en la medida que haya algún riesgo productivo para la campaña que viene? ¿Tá? Entonces, pensemos, falta mucho por levantar, Brasil viene bien y Argentina, que ya le falta un 40%, le falta menos del 50% por levantar, viene informando como que seguimos con esta proyección, ¿no? No quiere decir que no haya alguna sorpresa, y por alguna razón el julio está más sostenido que el resto, pero es como para prestar atención, a decir, bueno, ¿qué recorte en el precio de maíz estoy dispuesto a asumir? Recién nos compartía Carlos que el maíz se ha estado agilizando las ventas, aunque está en un ritmo inferior al de años anteriores. Mucho tiene que ver con la expectativa de quiero cumplir con lo que yo digo que voy a vender. Si no lo tengo levantado y tengo lotes afectados por plaga, probablemente no me quiera arriesgar a no poder cumplir con los volúmenes, ¿no? Entonces, tenemos un ritmo inferior de ventas, se ha acelerado la venta de maíz en este último tiempo y tenemos que prestar atención a qué pasa durante julio, en donde va a empezar a agilizarse más la cosecha, sobre todo de Brasil, cómo impacta esto en los precios internacionales. ¿Se entiende que en soja estamos en una situación conocida? Ya tenemos todo a la vista, la oferta ya está a la vista, sin embargo en maíz todavía hay algo que está dando vueltas, que es lo que tiene que ser levantado, pero sin embargo es mucho volumen que si se confirma, el corto plazo puede llegar a tener un impacto mucho más fuerte a nivel bajista. Para cerrar este concepto, decimos que la proporción, acá tenemos soja y acá tenemos maíz. Estos porcentajes que ustedes ven, la primera columna, son proporciones de protagonismo sobre la producción mundial, ¿sí? Estados Unidos tiene el 29% de la soja del mundo, de la producción, Brasil el 40% y Argentina el 12%. Entre estos tres países tienen el 81% de la producción de soja. La segunda columnita habla de las exportaciones, ¿sí? Estados Unidos aporta el 28% de las exportaciones de grano de soja, Brasil el 58% y Argentina el 3%. Argentina más tiene protagonismo en harina y aceite, ¿no? Que es muy, muy importante. En cuanto a maíz, les muestro, Estados Unidos tiene el 31% de la producción mundial de maíz, Brasil el 10%, Argentina el 4%. Pero el protagonismo exportador de Estados Unidos es casi de un 30%, 29% de la exportación de maíz la da Estados Unidos, 25% Brasil, 19% Argentina. 73% entre estos tres países. Fíjense que entre Brasil y Argentina estamos teniendo sería 35... 44. ¿Cómo? 44. Un 44% de las exportaciones, digamos, provienen de Brasil y Argentina, ¿sí? 44% de Brasil y Argentina. Es casi la mitad.
Entonces, esto que yo les contaba recién, de que si llegamos, de que si no llegamos con los volúmenes proyectados, en el corto plazo puede llegar a tener importancia e impacto en los precios. Es para mirarlo con lupa de cerquita, ver qué viene pasando, porque si se afianza el volumen, la exportación no tiene ningún problema en cumplir con los compromisos que tiene asumidos, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda de lo anterior? ¿Se entendió la relación entre precios internacionales, impacto, compras, ¿sí? La demanda, el impacto que tiene sobre la demanda, y después esta parte de la oferta? Lo que les quiero mostrar es que la oferta 23-24 está prácticamente resuelta, con una incógnita que tiene poco tiempo para ser develada, que es la del maíz sobre Sudamérica, ¿sí? Cualquier duda, me avisan. Si no, avanzamos con la tendencia de precios, ¿sí? Bien. Acá, sí, María Emilia, una pregunta. ¿Sigue, digamos, está ponderado en esto el tema de la chicharrita o puede ser que nos sorprendan algunos resultados en Argentina todavía? ¿Qué pensás respecto de eso? Bueno, por eso mismo aclaré que tenemos un 40% de superficie por levantar. Gran parte de este 40% nacional que queda pendiente de levantar corresponde a Córdoba y corresponde a la parte norte. Quiere decir, son zonas afectadas, ¿no? Ya está contemplado el efecto chicharrita con esta baja, porque en principio se decía que Argentina iba a levantar 55 millones, 50 millones, 48 millones, y ahora estamos convalidando entre la Bolsa de Buenos Aires y las estimaciones de la Bolsa de Rosario, entre 45 y 47 millones de toneladas. Eso es lo que manejan, digamos, a nivel volumen. ¿Puede haber sorpresas? Y yo creo que sí pueden haber sorpresas, pero cada vez es menor. Ahora ya tenemos certeza sobre el 60% de superficie. Hasta hace un mes atrás teníamos certeza sobre el 20%, entonces sobre el 30%. Y ahora ya la incertidumbre es cada vez menor. Lo que digo es que hay que prestar atención a que si no ocurren sorpresas negativas en cuanto a volumen, sabiendo que Brasil está en buenas condiciones, y ya el mercado se relaja, tiene permiso para relajarse mucho más en oferta de precios, ¿sí? Así que ahora vamos a hablar de planificación comercial, porque esto tiene que ver con cómo estamos pensando los precios nosotros para tomar decisiones. Así que bien la pregunta, porque justamente ahí está el foco, ¿no? De que tenemos una gran responsabilidad en la exportación mundial de maíz. Vamos a ver un poquito la tendencia de precios. Acá tenemos, bueno, lo que ustedes están viendo es un año. Se ve el grafiquito de arriba a un año de tiempo. A ver, espérenme que me fijo bien. Sí, a un año de tiempo, son 12 meses el internacional, ¿sí? No importa qué precios son, sino más bien la dirección que toma, ¿sí? Este es soja Chicago. El grafiquito de arriba es soja Chicago. Vamos viendo cómo fue nivelando hacia abajo, con altibajos, sí, fue vino. Acá tenemos la situación, esta suba que ustedes están viendo acá entre abril y mayo, tiene que ver con las inundaciones que ocurrieron sobre Brasil, con algunas cuestiones allí sobre Estados Unidos con la parte industrial. Hubieron algunas tiranteses que hicieron que la baja que venía teniendo entre marzo y abril se recuperara con subas. Sin embargo, una vez que se aclararon todas las incógnitas, la evolución internacional fue a la baja, ¿sí? Y volvieron los precios a los niveles más bajos que habíamos tenido en abril, ¿sí? En abril y en marzo también tocamos esos mínimos. Entonces, hay una insistencia del precio internacional de soja sobre estos volúmenes, ¿sí? Y no tenemos grandes incógnitas para pensar en que los precios tomen otra dirección, por lo menos por los próximos 3 o 4 meses. Cabe aclarar que julio es un mes muy importante porque es el mes julio y agosto, son meses de definición de rendimiento sobre la soja de Estados Unidos. Pero esto impacta más bien a mediano plazo, porque la cosecha de Estados Unidos viene hacia noviembre.
Así que el corto plazo, lo que nosotros estamos pensando para el julio, para el septiembre, para noviembre, son precios que van a estar más bien afectados por lo que ya está conocido. Y lo que está conocido genera que a nivel internacional nos ofrezcan este tipo de dirección, ¿sí? A la baja. El grafiquito que está abajo, ¿sí? Está puesto más bien sobre desde mediados de diciembre en adelante. ¿Por qué lo puse de mediados de diciembre y no de 12 meses? Porque tenemos el ruido de tipo de cambio, que me genera un escalón gigante de precios cuando lo hacemos al tipo de cambio mayorista, así que lo puse desde el salto evaluatorio en adelante. Pero es para que veamos cómo el precio disponible de la soja, la curvita verde gruesa, es la del precio en dólares, tuvo precios en torno a $330, tuvimos máximos de 340, para irnos hasta mínimos de 280 en marzo, sostenido un poco hacia principios de mayo y después recuperado de vuelta a los precios que hemos tenido las últimas semanas. Así que volvimos a tener posibilidades de tomar una soja entre 320, 330, 325, 318 y ahora nuevamente ya está por debajo de 310 y está en torno a $307 más o menos el disponible, ¿sí? La curvita verde flaquita es en pesos por tonelada. Es importante también que la veamos teniendo en cuenta que la tasa devaluatoria de estos meses ha sido muy inferior, digamos, a la que veníamos teniendo, y sin embargo vemos que los precios, ahí lo tengo a Lucas Cravero, que se tiene que mutear. Si no estoy mal, Lucas Cravero es compañero de la facultad, así que te doy la bienvenida. ¿Cómo andás, Mari? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Recién me conecto, perdón. Ahora me muteo. Buen día. Yo soy la profe que manda al frente a los alumnos que llegan tarde. Un gusto, Lucas, recibirte. Bueno, entonces les quise poner también lo que es la soja en pesos para que veamos cómo con una economía que ha seguido avanzando en inflación, que ha seguido avanzando en devaluación, los precios en pesos han bajado y luego han subido nuevamente, pero no es que han subido mucho más a los precios que teníamos entre enero y febrero, ¿sí? O sea que podemos decir que ha habido una pérdida de poder adquisitivo en pesos para la soja, ¿sí? Al no subir al ritmo en el cual por ahí fue subiendo la devaluación y la inflación. No hicimos esas curvas para no sumar tanto tema macroeconómico, pero en líneas generales vemos en pesos el movimiento que ha tenido la soja. Acá lo que tenemos son los precios futuros, ¿sí? Este es el cierre del 26, los precios ayer se movieron un poquitito hacia abajo, pero bueno, más o menos la idea también es ver cómo viene la dirección, digamos, de precios. Si ustedes se fijan, desde el disponible de soja, la línea azul, son los futuros del Matbar-Rofex, los precios futuros del mercado a término de Argentina. Tenemos un rango de precios que va entre 312 y 313 dólares entre el disponible y el noviembre, ¿sí? Vemos que no hay prácticamente diferencia en el siguiente semestre del año prácticamente, ¿sí? Y el cambio lo tenemos hacia mayo 2025, en donde ya tenemos una soja de 394 dólares, 398 la julio 2025. Entonces, digamos que la cosecha 23-24 viene en un escalón que se ha posicionado en torno a los 310 dólares, ¿sí? Ok. Abajo tenemos los futuros del mercado a término de Chicago, del Chicago Board of Trade. Estos futuros, si se fijan, en julio está en 286. ¿Qué quiere decir 286? Le descontamos, quiero hacer acá una observación que me hizo uno de los lectores de los informes semanales y asistentes a los talleres. Nosotros lo que hacemos es tomar el precio futuro de Chicago y descontarle retenciones, ¿ok? Le descontamos retenciones para decir, bueno, vamos a ver qué pasaría si el precio de Chicago le pusieran el 33% de retenciones para poder compararlo con nuestro precio. No es una comparación exacta, porque en realidad, para comparar exactamente tendríamos que deducir también los costos de Chicago al Golfo de México para exportar, tendríamos que hacer
otro tipo de descuentos para poder realmente traer el precio de Estados Unidos al de Argentina. Pero es como para ver el movimiento del mercado y lo que el mercado está viendo en los precios futuros. Es para hacer una simplificación de eso y poder leer cómo viene la evolución de precios. Si ustedes se fijan, tenemos un precio relativamente, digamos, todos los precios son inferiores al precio de Argentina, que es lo que decíamos antes, que sobre Sudamérica estábamos teniendo mejor situación de precios que sobre Estados Unidos, ¿sí? Por la competitividad de monedas, bueno, por varias cuestiones. Si bien hay una diferencia de precios, esta diferencia de precios se agranda porque viene más hacia abajo, hacia septiembre, noviembre, que es cuando arranca la cosecha sobre Estados Unidos. Con una buena expectativa de cosecha, digamos, no hay motivos para pensar que el precio de los granos va a ser superior al precio actual, ¿sí? Y hoy, justamente hoy, no sé si al mediodía o a las 2 de la tarde, por ahí va a salir un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en donde van a corroborar, digamos, la superficie sembrada con soja, con maíz, el lunes, todos los lunes de todas las semanas sale el estado de cultivos. Y dicen, bueno, están buenos los cultivos en Estados Unidos, en este estado, están en estas condiciones, y como semana a semana va evolucionando si están mejor, si están peor, y en base a eso el mercado más o menos se va moviendo por la expectativa de cosecha. Ahora, el informe de hoy lo que nos va a decir es, efectivamente se sembraron tantas hectáreas. Este informe se dio en marzo, el 30 de marzo me parece que fue por ahí, en donde lo que se habló fue de una expectativa de siembra. ¿Sí? Lo que los productores dicen, yo voy a sembrar tanto de soja, voy a sembrar tanto de maíz, pero hasta que no se siembra, no se sabe. Bueno, hoy vamos a tener un dato cierto o bastante cercano a la realidad en cuanto a la superficie realmente sembrada de maíz y de soja. Así que esto realmente puede llegar a impactar en el mercado si la superficie es la que se esperaba o más, ¿sí? Si es menos, puede haber un impacto alcista, pero va a ser de corto plazo, en la medida que el cultivo está en muy buenas condiciones. Si se fijan, la expectativa hacia septiembre-noviembre es más bien a tener menores precios internacionales, que después levanta hacia mayo, pero porque hace el efecto contrario a nosotros, ¿sí? Nuestra soja de noviembre suele ser más cara, porque ya estamos avanzados en la cosecha, y la soja a mayo de ellos suele ser más cara porque están también terminando con la cosecha de ellos que se hace en noviembre. Sí, tenemos este delay de la contraestación y hace que tengamos esa diferencia. Carlos, decime. Sí, Carlos, activa nomás el microfonito. A ver, desmuteate, estás muteado. Estás muteado todavía. Está complicado con el micrófono. Ahí está, ahora sí, decime. Sí, lo que te quería consultar, ahí el precio que muestra de Chicago, ¿ahí está incorporada las retenciones? Claro, exactamente. Okay. Es lo que les expliqué al principio de que le descuento 33% de retenciones. Por eso se ve abajo, ¿sí? Perfecto. En realidad, para que sea realmente emparejado con Argentina, habría que hacer otro tipo de descuentos por distancias, por fletes y demás, pero para simplificar solo le sacamos retenciones y queda ese resultado, ¿sí? Perfecto, era eso. Bien, bien. María Emilia, una consulta. Sí. A simple vista, viendo estos precios futuros, en realidad convendría vender en el disponible hoy, digamos, y asegurar el precio hoy, que esperar hasta noviembre, ¿no? Exactamente, exactamente. Si vos te fijás que en dólares prácticamente no hay diferencia, si a eso le sumamos que la expectativa devaluatoria, la verdad es que no sabemos porque la moneda siempre está en el aire en Argentina, pero si la expectativa devaluatoria es a un ritmo no acelerado, o sea, decir, bueno, de acá a noviembre no hay posibilidades de que la devaluación sea de un 50%, por ejemplo, o de que supere a la inflación la devaluación, en la medida que esas expectativas no están, no tiene ningún sentido esperar a liquidar. Más bien te conviene liquidar ahora, poner precio y poner a mover esa liquidación, ¿sí? Tenés más posibilidades de sumar renta moviendo la liquidación que quedándote sentado sobre los granos. Ese es el mensaje, ¿sí? Bien, avanzamos y vamos a maíz.
En maíz vemos el precio internacional a 12 meses, está mucho más marcado. Vemos cómo ya en septiembre del año pasado se posicionó en un escalón más bajo y esto se sostuvo, en febrero vuelve a bajar y después, si bien levantó un poquito, la tendencia que estamos viendo es más bien a la baja, ¿sí? Esto sobre Chicago, ¿sí? Ya vimos el efecto de menor nivel de exportaciones de maíz sobre, o sea, China compró mucho menos, China directamente se posicionó sobre Brasil y empezó a comprar maíz sobre Brasil, y esto, bueno, generó un ruido muy grande a nivel internacional, sumado a otras cuestiones que tienen que ver también con buen nivel de oferta. Algo interesante en maíz que les quiero contar es que la superficie sembrada con maíz 24-25, que es la que se va a confirmar hoy, es inferior a la de soja, ¿sí? La gente empezó a sembrar más soja que maíz por los costos, por motivos muy parecidos a los nuestros, ¿sí? Con la diferencia que no tuvieron chicharrita, pero bueno, la 24-25, vamos a ver qué pasa hoy, porque ahí también tenemos un pequeño ruidito que depende de la superficie, si realmente hubo maíz que no se pudo sembrar y se sembró más soja que maíz respecto a lo esperado, podría llegar a haber un ruido relativamente alcista, ¿sí? Simplemente entrando a las curvas después de las 5 de la tarde se van a dar cuenta qué pasó en este informe. Si puedo, les mando un mensajito a los que están en el grupo de difusión para comentarles estas dos variables en términos de superficie. Cuando vemos el precio local, Argentina, este grafiquito de abajo, la línea gruesa, amarilla, vemos que los precios han evolucionado de más de $200, se ha ido a mínimos de 160, 155 dólares, eso se vio en febrero, para después levantar y sostenerse, aunque volvió a tener puntas de 200 dólares, pero más bien se sostuvo en torno a 180 dólares, ¿sí? Con subas y bajas en torno a 180 dólares. Ahora estamos de vuelta debajo de 180 dólares, estamos en 177, 175 dólares, tipo de cambio mayorista, ¿no? La línea flaquita, amarilla, muestra el valor en pesos y vamos viendo cómo también tuvo una baja en pesos y después una suba que si la ponemos contra los precios altos de enero y febrero, no está tan más arriba, ¿sí? En pesos. O sea, en pesos ha perdido poder adquisitivo también el maíz cuando lo comparamos con el primer trimestre del año. Vamos a los precios futuros de maíz. Acá estamos teniendo lo que les comentaba, un valor inferior a 180 dólares desde el disponible hasta septiembre. En septiembre se hace 180, en diciembre 182, siempre tenemos algunos dólares más. Esto tiene un comportamiento estacional, siempre hacia diciembre levanta un poquito el valor. Y habrá que analizar, ¿sí? Como me preguntaba recién Victoria, si vale la pena postergar liquidaciones hacia fin de año, ¿sí? Por el diferencial de precios. Estamos viendo que el diferencial es de más o menos 5 dólares y en este sentido tenemos que ver si valdrá la pena por la tasa evaluatoria esperada, proyectada, realmente postergar esto o más bien liquidar ahora y ganar renta desde otro lugar, ¿sí? Haciendo inversiones que me permitan sumar más renta que esta renta que representa esos 5 dólares de diferencial de precio. Si vemos Estados Unidos, que también acá le descontamos un 12% de retenciones, tenemos un Estados Unidos que va subiendo en precio, ¿sí? Y les aclaro, en diciembre sería la época de cosecha, mejor dicho, de septiembre a diciembre tenemos la cosecha estadounidense, sin embargo los precios se ven mejorados. Hay una expectativa de menor volumen que el que tuvieron, digamos, el año pasado. Así que acá estamos teniendo un leve sostén internacional. No obstante eso, fíjense la diferencia de precio que hay, ¿sí? Tenemos 30 dólares prácticamente de diferencia entre el mercado local y el internacional, que va levantando hacia julio del año que viene. ¿Qué pasa acá? Abril, julio del año que viene. Tenemos una situación en la cual
Sudamérica también está participando con expectativas de menor superficie de siembra en Argentina y no sabemos qué va a pasar en Brasil, digamos, ¿no? Pero Argentina está todo dado como para que la superficie de maíz sea inferior a la que fue el año pasado. Así que ahí tenemos un sostén también de precios en el mediano plazo. Sin embargo, en nosotros se ve una curva hacia abajo, ¿sí? Recortando cada vez más valor. Así que no tenemos mucha diferencia entre el disponible y el diciembre, y para el maíz del año que viene tenemos un escaloncito inferior de precios al que tenemos en este momento, ¿sí? Estamos con un maíz en la cuerda floja, digamos, ¿sí? En donde 170 dólares, que parecía un mal precio cuando nos acostumbramos a 200, puede llegar a ser un buen precio en el corto plazo si es que los precios locales empezaran a copiar los precios internacionales. ¿Por qué les muestro estas dos curvas? Porque si Argentina empezara a copiar los precios internacionales una vez que ya se aclara el panorama de oferta de maíz, tenemos un gran recorte de precios que podría llegar a ocurrir a nivel local. Tenemos 30 días por delante que van a ir develando un poco esta incógnita, ¿sí? No creo que sea una baja tan pronunciada, pero tenemos riesgo de bajas. Y a mediano plazo, un cierto condimento de sostén por la proyección de la próxima campaña. Cualquier duda me paran, ¿sí? Porque yo por ahí estoy mezclando la campaña actual con la que viene, pero porque estamos ahí en el medio, estamos avanzando con la cosecha, pero ya también empieza la próxima, ¿sí? Ahora, lo anterior, maíz y soja, que son los cultivos de primavera-verano. ¿Qué pasa con el trigo? El trigo que ya se está jugando a nivel local. En el hemisferio norte, todo lo que es el hemisferio norte del globo terráqueo, produce 735 millones de toneladas de 791 millones de toneladas en el mundo entero. Quiere decir, más del 90% de la producción de trigo en el hemisferio norte proviene de, más del 90% de la producción global proviene del hemisferio norte. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque ya la cosecha en el hemisferio norte de la campaña 24-25 está prácticamente resuelta. Entre marzo y abril habían incógnitas respecto a qué va a pasar con el trigo en Estados Unidos, en Rusia, viste que habían habido sequía, muchas heladas en Rusia, toda la importancia que tiene ese país en las exportaciones. Bueno, había mucha especulación y el trigo, entre otros condimentos, junto con estos, se fue muy hacia arriba, tomando precios internacionales muy altos. Ahora estamos ya, teniendo en cuenta que al hemisferio norte proviene más del 90% del trigo del mundo, una vez que se resuelve la cosecha, que ya dicen, bueno, sí, pero el recorte de Rusia definitivamente es no es más, ¿sí? En la medida que estamos en la incertidumbre no sabemos, pero cuando ya se sabe, cuando ya las cosechadoras entran, cuando ya tenemos rendimientos a la vista, toda esa incertidumbre baja, y más aún cuando desde Rusia se anuncia que no se van a tocar las exportaciones. Por lo menos en el corto plazo no parece que se sostengan recortes de exportaciones. A pesar del recorte productivo, se estarían sosteniendo el volumen a proveer al mundo desde Rusia. Así que la cosecha ya está casi cerrada, digamos, ¿no? Viene avanzando, todavía falta. Todo más medido, digamos, ¿no? A todo esto, 176 millones de toneladas de las 213 que se exportan de trigo en el mundo provienen del hemisferio norte. O sea, más del 80% de las exportaciones provienen del hemisferio norte. El resto viene de Argentina y Australia, que están en el hemisferio sur. Así que también, si a nivel internacional, una vez que está sabido el volumen de oferta 24-25, una vez que está sabido la oferta para exportaciones, que no hay trabas, digamos, que pueden venir, porque voy a decir, bueno, sí, pero Rusia y Ucrania todavía se están peleando. Sí, todavía se están peleando y puede pasar algo, pero en el corto plazo la cuestión de comercialización se ve despejada. Entonces,
Esto nos afecta fuertemente en el trigo que viene, el que ya está levantado, el que ya está sembrado, el que ya está en condición de pasto en algunos lados y el que avanza con la siembra en muchos otros lotes. Recordemos que Argentina arrancó marzo diciendo no voy a sembrar trigo y en abril-mayo dijo, ¿sabes qué? Sí, voy a sembrar trigo. Esa es la realidad de muchos productores y entonces vamos a tener una buena oferta y hemos visto en las últimas 2 o 3 semanas un recorte en el futuro del trigo diciembre muy importante que afecta obviamente los márgenes, sobre todo en campos alquilados. Mostramos acá los precios internacionales en Chicago. 12 meses, ¿sí? Ven cómo tenemos picos muy grandes que tienen que ver más con cuestiones geopolíticas el año pasado. Una vez que las cosas se emparejan, los precios van a niveles inferiores y después ya de abril, fines de abril en adelante, tenemos una escalada alcista muy fuerte que tiene que ver con estas dudas productivas sobre el hemisferio norte. Una vez que esas dudas productivas se empiezan a aclarar y a resolver, el precio empieza a bajar exactamente perdiendo prácticamente todo el premio que había ganado por la incertidumbre, ¿sí? Es importante que veamos esto, porque nosotros vemos precios y la verdad es que nadie tiene la bola de cristal. Cuando estaba parado por acá, en mayo, y teníamos unos precios en diciembre que se me habían ido de $208 a $250, nadie sabía si eso iba a durar hasta diciembre o los precios iban a bajar. Pero la realidad es que cuando nos acostumbramos a ver este tipo de curvas, decimos que si esto responde a una incertidumbre, una vez que esto es conocido, lo más probable, lo que tendría que haber pasado es que Rusia recortara 30 millones de toneladas, que recortara un volumen que representara en el mercado internacional una fuerte contracción de la oferta. Entonces, sí, bueno, pero y si eso pasaba, los precios iban más arriba. Pero vos tenías una oferta de precios futuros de $250. Se los dejo ahí. Entonces, acá tenemos toda esta pérdida, acá tenemos una leve recuperación, obviamente que siempre cuando baja tanto hay un pequeño rebote, pero no significa que va a cambiar la tendencia. No hay condimentos que digan que esto puede llegar a volver acá, ¿sí? Por lo menos en el corto plazo. Lo que les muestro acá son los precios disponibles, siempre esto es disponible Rosario. El azulito grueso muestra el precio en dólares, si se fijan, hemos pasado en torno a $220 más o menos, 225 dólares. En febrero bajó, al revés de lo que pasa siempre, digamos, en vez de subir bajó, se fue a 200, 210 dólares y después ya en abril ganamos precio por esto del precio internacional, ¿no? O sea, y a nivel local, digamos, nos colaboró bastante sumando a valores muy altos, llegando a 270 dólares. Perdimos valor, ahora estamos en 240, 235 dólares, pero todavía estamos con precios bastante elevados, ¿sí? Si nos fijamos en esta curva, hola, buen día, pasa nomás, toma asiento. Bueno, tenemos acá una curva, digamos, internacional que subió y perdió casi todo. En Argentina, si se fijan, la baja actual todavía no llega a niveles de donde arrancó la suba, digamos, ¿no? O sea, estamos dentro de todo en un nivel de precios bastante alto. Esto para que nos fijemos, ¿sí? Yo estoy segura de que no mucha gente tiene saldo de trigo por vender, pero aquel que lo tenga realmente todavía estamos en niveles de precios bastante interesantes. Vamos a el precio de los futuros locales. Vemos también que sigue habiendo, en todos vimos un diferencial positivo entre lo que es Argentina y lo que es Chicago, ¿sí? Vemos que sigue habiendo, pero sin embargo acá está bastante emparejado, digamos, nuestro precio a partir de la próxima cosecha. Acá tenemos el futuro diciembre, la línea azul me muestra los futuros de Argentina. Vemos que a partir de la cosecha esta que ahora viene, en diciembre, los precios se van muy parecidos a los internacionales, ¿sí? Se acercan más a los precios internacionales, dejando de lado el premio que todavía estamos teniendo, que lo estamos viendo hoy, ¿sí?
Así que precios en torno a $240 todavía están muy por encima de los precios internacionales para el saldo de trigo viejo, y el trigo que viene tendremos que analizar bien qué pasa con estos valores. ¿Qué pasa con valores por encima de $210, pero muy por debajo de los que tuvimos hace 3 semanas atrás? Vamos a arrancar con decisiones comerciales. ¿Alguna duda respecto a los precios futuros de soja, maíz, trigo, de lo que puede ocurrir, de por qué vienen los precios orientados de esa forma? Si hay alguna duda, es el momento de hacerla para meternos en la parte de gestión, ¿sí? De toma de decisiones. Si alguno tiene alguna duda al respecto, me avisa. Caliente. Bueno, nadie dice nada, avanzamos nomás. Aproveché para mandar a calentar agua, para más mate. Bien, decisiones comerciales. Tenemos en este cuadrito el último reporte, digamos, de la Secretaría de Bioenergía, en donde nos dicen qué niveles tenemos de granos de la campaña 23-24, exportados, comprados por la industria, cuál es el total que está vendido y qué saldo nos queda para vender. Yo les hago abajo algunas aclaraciones para poder ver nosotros en qué situación estamos con soja, maíz y trigo. Vamos a ir con soja, ¿sí? De una producción nacional de 50,5 millones de toneladas, que ya vimos que nos queda muy poquito por levantar, ya prácticamente está toda lista, tenemos casi 22 millones de toneladas comercializadas. Esto quiere decir, se vendieron, pero no todas se vendieron con precio. Muchas de estas toneladas están vendidas a fijar, quiere decir, no están liquidadas todavía, ¿sí? La venta de soja con precio de estas casi 22 millones de toneladas en realidad es de 13 millones de toneladas, ¿sí? Tenemos 13 millones de toneladas de venta de soja con precio. O sea, tenemos una gran parte del volumen de la soja, un 75% más o menos de la soja de este año, todavía está sin precio, ¿sí? O sea, 3/4 de... Bueno... gran parte, digamos, de la soja, 3/4 de la soja está sin precio. Y si nos retrotraemos a las curvas de precios y vemos que la curva de precio viene más bien a la baja, estamos teniendo que las ventas en los precios relativamente buenos, digamos, desde la cosecha en adelante, fueron de 1/4. Si vamos a promediar, cuando termine el 100% de venta de la soja, tenemos un 75% de precios que vamos a tomar en los niveles de precios que empiecen de ahora en adelante. ¿Y por qué les muestro esto así? Porque lo que nosotros necesitamos visualizar, y cada vez que tengo la oportunidad lo insisto, es promediar el mejor nivel de precios posible. Entonces, a veces las condiciones están dadas para tomar precio, pero no para invertir, por ejemplo, y tenemos que empezar a pensar, ¿qué pasa si estos precios que hoy son buenos y que yo no los quiero tomar porque no sé en qué invertir o porque la incertidumbre local o por varios otros condimentos, ¿qué pasa si estos precios después no se sostienen? Y cuando sí sé en qué invertir, no tengo precio. Entonces estoy perdiéndome la posibilidad. Bien. 75% sin precio. Quiero que lo miren. Maíz. Tenemos una producción estimada en 46,5 millones de toneladas y un saldo de 24,5 para comercializar. De estas, tenemos 22 millones de toneladas comercializadas. De estas 22 millones de toneladas vendidas, 14,5 están vendidas con precio. 14,5 están vendidas con precio. No es poco, tenemos más o menos un 30% del maíz con precio, pero nos deja un 70% del maíz todavía a tomar precio, ¿sí? Habiendo tenido valores entre 200, 180, 190 dólares, ahora tenemos una evolución hacia 170, 175 y 180 en septiembre para tomar. Así que tenemos 70% del maíz por preciar.
¿Se entiende esto de maíz vendido, maíz con precio y maíz por preciar? Visualícenlo de esta manera. Aquellos que tengan soja, que tengan maíz, piensen, ¿qué proporción de la cosecha 23-24 tiene precio? ¿Y qué proporción todavía me queda por preciar? Entonces, todo lo que te queda por preciar va a estar expuesto a los precios que vengan de ahora en adelante, ¿sí? Terminamos con trigo, que es el que ya tenemos más cosechado de hace más tiempo, 15,1 millones de toneladas de cosecha, y tenemos vendidas con precio, acá abajito les muestro, 9,5 millones de toneladas. O sea que tenemos todavía un 40% del maíz por preciar, ¿sí? Con precios que han atravesado valores muy, muy interesantes. Acá les muestro la foto del país. Cada uno estaría bueno que haga la cuenta con lo que tiene, ¿sí? Para saber qué proporción de soja, de maíz, de trigo tiene precio, qué proporción me queda por preciar. Siempre les muestro esto, que tiene que ver con la planificación comercial. Entonces, según rentabilidad objetivo, siempre hablamos de rentabilidad objetivo, ¿cuál es la rentabilidad que yo necesito para avanzar y ser sustentable en la producción agrícola? Tengo que plantear un precio objetivo. Si yo necesito una renta, sé que tengo una cantidad de costos que afrontar, entonces necesito un precio con un volumen para responder esos costos y que resulte en una renta que a mí me sirva. Entonces hay que desarrollar la planificación comercial. Siempre decimos que en presiembra podemos poner precios, y esto lo insistía mucho durante marzo y abril, donde todavía no teníamos sembrado el trigo, pero sí estábamos empezando a tener buenos precios de trigo. Es decir, la verdad es que poner precios sobre un 20%, un 30% de la mercadería que pretendo cosechar, que todavía ni siquiera sembré, no es una locura en la medida que conocemos los riesgos productivos de la zona en la que estamos, ¿sí? Luego, durante el ciclo productivo, tenemos la posibilidad de comercializar y poner precio hasta un 60% de la mercadería en la medida que los rendimientos se van afianzando y en la medida que la zona me lo permite por riesgos productivos, para después terminar en post cosecha. Si nosotros vemos esto y vemos la foto realmente que tenemos, está muy lejana a esta planificación comercial. Y no es, y siempre lo reitero, no es que esta planificación comercial tenga que cumplirse a rajatabla todos los años, porque hay años en los cuales en presiembra no tengo buenos precios para tomar. Y esos precios no me resultan en una buena rentabilidad. Entonces, no, pero es presiembra y yo tengo que tener 10%. No es así. Es que si tengo oportunidad de precios, si realmente esos precios me resultan en renta, sí tengo la posibilidad y las herramientas para poder tomarlos. Y ahí es donde yo tengo que analizar la planificación comercial desde dónde arranca. No arranca cuando se cosecha, sino arranca cuando elijo sembrar. Y vamos a simplificar. Vamos a achicar de todas las curvitas que le mostré, ahora les pongo una casita, ¿sí? Siempre hablamos de techos y pisos de precios. Con techos en soja que llegaron a $340 y pisos que llegaron hasta ahora, ¿no? Pisos que hasta ahora tuvimos de $280, hoy estamos más o menos en el disponible de $308. Si pregunto, ¿estamos más cerca del techo o del piso? Decimos que estamos más cerca del piso, ¿sí? Estamos más cerquita del piso que del techo. No obstante eso, estamos más cerquita de un piso de precios, de una franja, de un rango de precios que relativamente me permiten rentabilidad. Así que hay que seguir pensando si acaso no sean precios importantes para tomar en la medida que el mercado evolucione y siga perdiendo valor. Llegamos una vez a 280. Nadie nos garantiza que no podamos llegar en los próximos meses de vuelta a esos valores, ¿sí? Y es bastante menos. Y acá, si quieren aportar algún comentario, Carlos, cualquiera de los Carlos Díaz o Carlos Switch, en torno a los insumos o cualquier otro que quiera hacer algún aporte en cuanto a insumos, será bienvenido, ¿sí? Nosotros tenemos lo que he hecho acá desde el 2023, o sea, en una tirada de 2 años, digamos, desde enero de 2023 hasta noviembre de 2024, porque incluí precios futuros, tenemos relación insumo-producto. No está actualizado con las bajas recientes, ¿sí?
porque no tuve tiempo de actualizarlo, pero está hecho antes de esas bajas. O sea que lo más probable es que esta relación insumo-producto sea más alta, ¿sí? Estos numeritos representan el volumen de soja que yo necesito para comprar 1 tonelada de urea, 1 tonelada de fosfato diamónico, 100 litros de glifosato y 100 litros de gasoil, ¿sí? Los costos de los insumos están relativamente actualizados, están actualizados a junio, y lo que no está actualizado en las últimas 2 semanas son estas, en la última semana en realidad son estas bajas de precios que tuvimos. Pero si se fijan, vamos a visualizar rápidamente la urea. La urea es la curvita celeste, ¿sí? La curvita celeste es la urea. Tuvimos relaciones insumo-producto de 1,1 como piso. Quiere decir que con 1,1 tonelada de soja pagaba 1 tonelada de urea. Una relación insumo-producto casi del 1 a 1. Y tuvimos una relación en enero 2024 de 2,9, o sea, casi 3 toneladas de soja por tonelada de urea. Esto solamente en 12 meses, ¿sí? Este cambio, digamos, de relación. Para posicionarnos en torno a 1,7, calculo que esto debe ser ahora 1,9, por ahí, por eso si alguno tiene la relación insumo-producto actualizada, me la dice y ya le ponemos el numerito, pero debe estar, digamos, un poquito más arriba que lo que está ahora, ¿sí? Lo que me daba era 1,7 y cuando yo veía los precios futuros de urea, futuros de urea sobre Estados Unidos y demás, le recargaba una proporción de futuro al precio local para ver más o menos cómo estaría esa relación insumo-producto con los precios futuros. Para decir, bueno, si no compro ahora, postergo la venta para después y hago un canje en noviembre, ¿cómo me queda? Bueno, me queda así. En teoría, la relación iba empeorando hacia futuro. Iba necesitando más soja para comprar la misma urea, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto porque hay veces en la cual analizar una compra, analizar un cierre de precios, me representa tener mayor poder adquisitivo del precio del grano hoy versus el que vamos a tener mañana. Porque capaz que mañana no sube tanto el precio o baja y el precio del insumo permanece igual o sube un poco. Entonces, digamos, cuando tenemos una relación insumo-producto óptima, tenemos que aprovecharla. Y son cuentas que hay que sacar a la hora de presupuestar la próxima campaña, la 24-25. Vamos a glifosato. La curva naranja es glifosato. Tuvimos relaciones insumo-producto de 1,3 toneladas de soja por cada 100 litros de glifosato. El glifosato común, ¿sí? El básico. Y actualmente, después de haber pasado por máximos de 2,4, estábamos en torno a 1,5, ¿sí? Ahora capaz que está en 1,6, 1,7 por esta baja de precios, ¿sí? Entonces, tenemos relaciones más bien cerca de los mínimos que tuvimos en los últimos meses que de los máximos, con una evolución bastante estable hacia futuro. Glifosato y urea, vemos que tenemos una relativa buena relación insumo-producto para convertir, ¿sí? Para canjear, liquidar y convertir en estos insumos. Diferente con el fosfato diamónico, que es la línea gris, que está más bien, se ha sostenido, como hablábamos al principio, antes de iniciar la grabación, se ha sostenido en precios altos. Entonces, la relación insumo-producto me ha quedado más cerca de los techos, ¿sí? Un máximo lo tuve en diciembre también en 3,3 toneladas de soja por tonelada de fosfato diamónico, y ahora estamos en 2,8 y probablemente estemos en 2,9 por estas bajas de precios, ¿sí? Y el sostén del fosfato diamónico. Terminamos con gasoil. El gasoil es la línea verde y vemos también que estamos en relaciones relativamente altas de insumo-producto, ¿sí? Bien. Saldo. Pregunta llama. Bien. Decisiones comerciales. Saldo de soja 22-23 y soja 23-24. Esto que yo les voy a mostrar, rapidito lo vamos a pasar para después hablar un poco de estrategia y les pido que lo discutan
¿sí? Discutan esto que yo les estoy mostrando, porque la realidad es que los que toman decisiones son ustedes, los que están al frente de la producción son ustedes, y ustedes saben por qué toman o no toman decisiones. Y probablemente algunas posiciones, algunas posturas en las que uno se pone para tomar decisiones o no vender o liquidar o no liquidar, son valederas. Pero si no las ponemos en la mesa, no podemos ponerlas a consideración de todo el escenario. Entonces, uno tiene adentro el condimento que hace que tome esta decisión. Pero a veces, dentro de nuestro pensamiento, nuestro razonamiento para tomar decisiones, le damos mucho peso a algunos condimentos y subestimamos otros. Y el resultado a veces no es el mejor. Entonces, por eso digo, aprovechemos este espacio para también discutir esto que estamos hablando de decisiones comerciales, ¿sí? Saldo de soja 22-23 y soja 23-24, queda algo, 22-23 casi nadie debe tener, pero algo hay. Decimos que tenemos un 74% de la cosecha sin precio, de la cosecha actual, y los valores todavía están por encima de $300. Bien. El disponible en $308 es para analizar ventas en canje que me mejoren la relación insumo-producto, ¿sí? Con una buena relación insumo-producto podemos hacer ventas en canje. Bien. Futuro noviembre 24. Lo habíamos visto, Victoria nos había hecho el comentario, ¿sí? Decir, bueno, pero entonces no parece que fuera conveniente postergar, digamos, ventas y irnos hacia noviembre. El futuro de noviembre 24 vemos que en pesos, yo no le puse la curva, pero en pesos, el diferencial cuando vemos lo que vale la soja en pesos hoy y lo que vale en pesos en noviembre, tenemos un diferencial de un 30% más de precio, ¿sí? Si ese diferencial de 30% más de precio representa una tasa del 7,5 mensual, hay una ventaja mensual en el precio en pesos que la tengo si yo digo, bueno, postergo la venta. Si estos precios se sostienen, ya te doy lugar, Carlos, termino la idea y ya te doy lugar para que preguntes. Si estos precios de noviembre, vamos a suponer que en noviembre se sostenga y no cambie más, ¿sí? Y el tipo de cambio a noviembre, que me lo dice los precios futuros de dólar ROFEX, ¿sí? Todos saben que entramos al MATBA ROFEX y tenemos precios futuros de dólar hacia, desde acá hacia mayo del año que viene. Esos precios cambian todos los días, pero vamos a suponer que no cambian, ¿sí? Que el precio de noviembre no cambie, que el precio futuro del dólar no cambie y realmente sea el que hoy dice el mercado a término. Tenemos una ventaja de un 30% más de precio en pesos respecto al disponible de hoy. ¿Es una ventaja que me conviene tomar o me quedo hoy, liquido hoy y opero hoy el precio que tengo, ¿sí? Primero, si yo no tomo precios futuros, si yo no me posiciono en el precio de la soja noviembre ni en el precio del dólar noviembre, esa ventaja, según cómo evoluciona el mercado, puede agrandarse o achicarse. Y si el precio de noviembre baja y si el tipo de cambio también baja, la verdad es que se va a achicar y del 30 se va a ir para abajo. Y si pasa lo contrario, suma. Pero es algo librado al riesgo precio justamente, a todo lo que ocurra de acá a noviembre. Si yo tomo esos precios hoy, tengo esta ventaja. ¿Me conviene o me conviene hoy liquidar y posicionarme en inversiones que me rindan más que este 7% mensual? Eso es algo que uno tiene que analizar. Carlos, decime ahora. Sí, ¿se escucha ahí? Se escucha perfecto, sí. Sí, la consulta, por ahí he estado viendo que hubo muchas consultas e incluso algunos productores han realizado ventas especificadas de forward. Si tenés datos, por ejemplo, de tasas de fondeo, básicamente porque, o sea, ventas especificadas en forward con entrega de cheques para poder descontar en el mercado. O sea, ¿cómo te queda versus una tasa de fondeo que puede dar una SGR a un banco, ese tipo de operación? No sé si tenés datos como alternativa también a lo que vos explicás de ventas futuras con entrega de cheques y descuento en el mercado disponible, ¿no? Exacto. Normalmente, digamos, si bien también las tasas de descuento de los cheques, esto lo hemos explicado más en profundidad en otros talleres, pero lo vamos a refrescar rapidito.
Lo que yo puedo hacer, si yo me posiciono con una venta futura de soja y una compra futura de dólar futuro, es como que tengo un crédito, digamos, ¿no? Digo, yo voy a tener esta plata en noviembre, porque me posicioné a este precio de soja y a este precio del tipo de cambio. Y como voy a tener esta plata en noviembre, te pido que me cambies esto que yo te digo que voy a tener por cheques, para poder usarlos hoy. Cheques de pago diferido, ¿sí? Para poder usarlos hoy. Estos cheques de pago diferido están teniendo una tasa hasta por lo menos hasta hace un poquitos días, entre el 3 y 4% mensual. También tenemos del 5 mensual, ¿sí? Va variando, depende si es a 30 días, a 60, 90 y demás, va variando la tasa. Y está por debajo de este 7,5%. Entonces vos decís, bueno, pero si yo hoy me posiciono, como decía Carlos, en un forward especificado con un 30% más de precio, traigo la plata y es un poder adquisitivo mayor que si yo vendo el disponible hoy. Ok, habrá que analizar los costos de, ¿cómo se dice? Los costos de transacción, a ver si la ganancia que tengo entre la tasa que me cobran para traer la plata al presente y todos los costos de transacción, realmente me queda una ganancia para aumentar el poder adquisitivo. Así que es una estrategia que se está usando y tengo entendido, y corregime Carlos, que AFA ofrece, digamos, precios ya especificados y esta estrategia bajando de alguna manera costos de transacción al productor. Creo que a veces se le ofrecen determinadas estrategias así. ¿Es así o estoy mal? No, es así, Marianela, como mencionás. Y, a ver, lo que sí hemos visto últimamente como que mayor demanda de este tipo de negocios, por ahí no indagamos contra qué lo descuenta después el productor, si es con qué tasa de descuento en una SGR o en un banco. Por eso te consultaba si vos tenías el dato para decir, bueno, a ver si la operación de venta futuro de dólar con el forward especificado, entrega de cheques, pero después no sabíamos bien contra qué se fondeaba el productor y qué tasas estaban en el mercado para que haya mayor demanda de este tipo de negocio, ¿no? Que veíamos que hace 2 meses atrás no sucedía, ¿no? Claro, claro. Pero no termino de... Ahora ya te doy lugar, Carlos Díaz. Espérame un segundito. A ver si te entiendo bien la pregunta. Vos me preguntaste contra qué se fondea. No, la operatoria la conozco. El tema es si tenías datos de las tasas de descuento que hoy están obteniendo los productores en una SGR o en un banco para poder llevar esos cheques y hacerse del dinero en efectivo, con lo cual le termina siendo un sobreprecio en el disponible, porque es un juego de tasas, en verdad, en lo que es la tasa de descuento con la tasa implícita que vos tenés en dólar futuro y en el forward. Perdón, ahí tal vez le puede servir. La tasa hoy de SGR a noviembre, más o menos está una TNA 34,5. Y después, dependiendo del gasto, tenés una comisión de la SGR que va entre un 2,5 y 3,5%. Es decir, que si la haces efectiva, más o menos te queda, como bien decía Marianela, ahí entre un 3,5 y 3,2 mensual. Bien. Así que sí, claro, contra el 7 que decía, está haciendo un muy buen negocio hoy esa posibilidad. Bien. Te queda un sobreprecio en el costo, eso si lo transformás a precio de soja, te queda un sobrecosto, un precio adicional de soja interesante, muy interesante. Exactamente. Sí. Está claro, eso es lo que apuntabas, si los costos, perdón, la tasa que hoy hay en el mercado para que haga atractivo esa metodología de venta, ¿no? Sí. Y para que todos sepan, yo lo tengo ahí en mi Twitter, tenés creo que es la CNB, corregime Carlos, la CNB, y todos los días te publica las tasas promedio, obviamente, de estos cheques de pago diferido, ¿no? Entonces uno puede llegar a visualizar esta tasa y ver si realmente le conviene. A todo esto es importante destacar que nosotros en una semana tuvimos una baja de precio muy grande de la soja disponible.
en la cual si vos analizás la pérdida, digamos, de poder adquisitivo que tuvimos en esta semana, no sé si la compensa esta tasa de vender a noviembre. Entonces digo, hay veces que esta operatoria está muy buena y se utilizó también mucho el año pasado cuando teníamos complicaciones para financiarnos y demás, y está realmente gente que se ha podido organizar en su gestión financiera con esta estrategia, ¿no? De tomar estas posiciones futuras y de traer el dinero a través de cheques de pago diferido cambiados en SGR, Sociedades de Garantía Recíproca. Para los que les interese profundizar en este tema, siempre lo recomiendo, tenemos el taller de marzo del 2023, que en donde tenemos una disertación de Mónica Ortolani que realmente muy interesante, y ella explica más en detalle esto de las sociedades de garantía recíproca, cómo abrir carpeta, cómo utilizarlo y demás. Así que los invito a irse hacia ese taller que está grabado en el canal de YouTube. El que no lo consiga me lo pide y le mando el link. Pero realmente es una estrategia a tener en cuenta, pero también a tener en cuenta que este juego de tasas es interesante. Sin embargo, cuando me voy a poder adquisitivo, si yo pierdo oportunidad en un momento que tengo un buen poder adquisitivo por no tomar la decisión, por quedarme congelado, y después, cuando empieza a bajar, me voy desesperadamente a capturar precio, lo que quiero hacer con esto es avanzar en el timing de tomar decisiones. Cuando hay buenos precios para tomar, tener ya en la cabeza en qué voy a poner ese dinero, voy a hacer canje por insumo. En vez de yo ganar esta tasa por vender en el futuro, si liquido, porque esta es otra, ¿no? Si yo liquido y pongo el dinero a invertir en alguna herramienta bursátil que me genere una tasa mayor a esta, porque tengo un diferencial de 4% más o menos, 3 o 4%. Si yo logro vender hoy y ganar más de ese 3 o 4% de acá a noviembre, y la verdad que voy a mejorar el precio al final, ¿sí? Está bien, tenemos riesgos, tenemos muchas cosas, pero es interesante que podamos ver distintas alternativas para tomar decisiones, ¿sí? Pero muy interesante lo que ambos Carlos nos han aportado hoy. Vamos a ir a la soja 24-25, ¿sí? Quiero ver, ¿se acuerdan que en la planificación les digo que en la presiembra podemos tomar decisiones? Bien. Hasta ahora, en el mercado físico, tenemos 7.700 toneladas fijadas con precio, entre el 5 y el 19 de junio. En total, estas 7.700 toneladas que se fijó precio sobre la soja del año que viene, en estas semanas de donde estuvieron los feriados y eso, avanzó mucho porque se acumula 18.600 toneladas, ¿sí? No es nada, es 18.600 toneladas de una producción en torno a 50 millones de toneladas, así que la verdad es que no es nada, pero avanzó la fijación de precio de la soja del año que viene. Es muy poquito proporcionalmente, pero fue avanzando, ¿sí? Se fue avanzando en fijar un precio hacia la soja del año que viene. Cuando te fijas, entras en el MATBA ROFEX y te fijas en el futuro mayo 2025, el volumen de interés abierto representa más o menos 300.000 toneladas. Eso es lo que está en el mercado de futuros. Las 18.600 son en el físico, ya están con compromiso de entrega de mercadería el año que viene. Los futuros que hoy están entre 300 y 900 dólares por tonelada todavía permiten renta sobre planteos a 100, 300 kilómetros de puerto y con alquileres de más o menos 16 quintales de soja por hectárea. Cada cual tiene que hacer su cuenta, obviamente, pero ofrece renta positiva estos precios futuros de la soja 2025. ¿Qué pasa si Estados Unidos nos informa que hay una superficie mayor de soja en Estados Unidos? Si Argentina realmente prioriza soja y deja en segundo plano al maíz por el riesgo de chicharrita y el daño de este año, ¿qué pasa con estos 290 a 300 dólares de la soja? ¿Hay posibilidades de que queden ahí o tiene más bien un riesgo de baja? Este año, con todas las cosas que nos fueron pasando, llegamos a una soja de 280 dólares este año. Después volvimos a 340 y ahora estamos en 308.
Pero fíjense que al año que viene un valor entre 290 y 300 tendríamos que contrastarlo contra los costos y en la medida que me ofrece renta poder tomar algo de precio hacia ese futuro, ¿sí? Argentina para el 2025 sigue cotizando por encima de Chicago, así que hay que prestar atención a eso. ¿Qué pasa si nos ponemos iguales? ¿Alguna pregunta sobre soja? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguien hizo algo para la soja 2025? Miren lo que les pregunto. Cri, 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 cri. Bueno, no, María Emilia, la verdad que después, viste, de la campaña de que tuvimos la super sequía que habíamos hecho, yo siempre me manejaba con el tema de futuros y siempre captando precio, pero fue tal el desastre cuando fracasó la cosecha y me cancelaron los contratos, que es más, me castigaron fuertemente por eso y Sí. tuve que pagar el diferencial de precio que hoy en día, no sé, soy muy cautelosa y me da miedo como es la sensación de cerrar negocios antes ni siquiera tener sembrada la soja, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que hoy en día el riesgo climático y los eventos que estamos teniendo, que son, digamos, muy recurrentes, bueno, la niña eventual o las heladas, bueno, de alguna manera no me dejan libremente poder fijar. Bien, bien. Es muy bueno el comentario que haces, Victoria, es excelente, porque me invita a poner sobre la mesa esto que en realidad nos pasa a todos, ¿sí? La realidad es que el año en que tuvimos esta gran sequía, ¿sí?, que fue la 22-23, sí se esperaba una sequía, pero no de tal impacto, ¿sí? Yo me acuerdo que como ya veníamos de una segunda sequía, decíamos, no, tercera no, y se dio el famoso no hay dos sin tres. O sea, realmente nos sorprendió porque no teníamos pensado ese impacto. Pero sin embargo, esa gran sequía nos da una gran oportunidad, que es saber qué es lo peor que nos puede pasar. Porque una tercera sequía nos mostró hasta dónde llega mi campo. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuál fue la peor situación? Y estuve con productores que me dijeron a cero. O sea, que no levanté nada. Ok, esa es la peor situación. Hoy estamos en otra campaña. No venimos de una sequía, venimos de una leve recuperación y es cierto que ya nos empezaron a asustar con otra niña. Es cierto. Y es cierto que ahora empezó eso a cambiar, porque esto sabemos que tiene que ver, esto del año niño y niña, tiene que ver con corrientes oceánicas y con procesos que ocurren en el mediano plazo. Se van midiendo y se van actualizando. Con 6 meses de anticipación, la precisión no es tan grande, por eso hay probabilidades. Entonces, hace 2 meses decían que un 80% de probabilidades era de que la primavera-verano fuera de niña. Y ahora ese 80% está bajando, está a 70%. Y tiene un movimiento como que va mermando. A todo esto es importante tener en cuenta lo peor que nos puede pasar, así como yo les digo, posicionémonos en los precios objetivos, ¿sí? Posicionémonos en los precios objetivos que necesitamos para lograr renta. También les digo, posicionémonos en los potenciales de rendimiento de nuestra producción. Más cuando estamos manejando empresas agrícolas que ya vienen con muchas campañas en su haber, muchas. Y ahí nos empezamos a manejar con probabilidades. Acá tenemos a Carlos Díaz, que está en una empresa de manejo de riesgo, y él nos puede decir, o sea, es todo estadística, realmente tenemos que manejar las probabilidades. No es lo mismo una prima de granizo en la zona de Río Cuarto que en Pergamino, ¿sí? O sea, zonas con mayor probabilidad de ocurrencia de determinadas cosas tienen primas más altas porque hay más probabilidad que eso ocurra. Bueno, con sequía y con quebranto productivo, no es lo mismo Santiago del Estero, Chaco, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, sur de Córdoba, La Pampa, ¿sí? Entonces, posicionémonos en lo peor que nos pasó y en cómo nos fue la mayor cantidad de años y cómo estamos parados para esta campaña.
Decir, a ver, hoy tengo estas reservas, yo hasta puedo saber qué reservas tengo de humedad y puedo saber también si estoy con el campo con trigo, si voy a hacer un control de barbecho, qué es lo que voy a hacer. Entonces, siguiendo con soja para ir a la consulta puntual, si yo ya sé cuál es mi peor situación y sé relativamente cómo estoy parado hoy, y sé que este año estoy parado mejor de lo que estaba aquel año, que venía de 2 sequías y que después me sorprendió una gran sequía. Y si este año vuelve a ser una gran niña, ¿qué pasa? Bueno, yo estoy en esta posición, porque sabéis el historial anterior. Entonces, no nos quedemos, hagamos análisis sobre los resultados. No nos quedemos sobre el impacto de que no, es que hice el forward, me castigaron, tuve que pagar un sobreprecio. Eso a muchísima gente le pasó y gestionemos con eso, con esa información. ¿Sí? Entonces digamos, ¿qué problema hay si yo hoy me posiciono con un 10% de la futura cosecha, con un 20% de la futura cosecha? Y el año del 22-23 tuve un rendimiento que representó tanto por ciento de lo que yo hubiera esperado. Entonces, ahí tenemos que ver, para que no sea un todo o nada, ¿sí? Decir, no, voy a posicionarme, venta anticipada, y cierro precio y cierro negocio. O a decir, no cierro nada. ¿Me explico, Victoria? Sí, clarísimo. Entonces, analicemos la información y utilicémosla a nuestro favor. Lo malo que nos pasa, utilicémoslo a nuestro favor para gestionar decisiones y planificar, ¿sí? Porque el problema es que si realmente la niña no viene, si realmente Estados Unidos produce súper bien, y si, bueno, todo eso, y se nos va a 270, a 250, no es por asustar, pero sí tenemos que ver, ¿no? Los rangos. Veamos. Entonces, posicionarnos con un poco a ese valor. Si después los precios crecen hacia arriba y yo el volumen lo tengo relativamente asegurado, bueno, voy a estar ya cerrando ese precio. Si después van para arriba, bueno, vendo más arriba. Pero si van para abajo, yo ya tengo un valor con el cual promediar mejor la producción. Bien, perfecto, gracias. No, por favor. Bien, vamos a ir a maíz. Uy, ya estamos súper tarde y todavía necesito explicar la estrategia. Bueno, vamos a tratar de meterle pata. Con la misma lógica, el techo en maíz ha sido en torno a $200, siempre estamos hablando de los últimos meses, ¿sí? De lo que hace de enero hasta acá. El piso ha estado en torno a 160, 162, hemos tenido ese precio y hoy estamos en más o menos 175 en el disponible, ¿no? O sea que también en maíz estamos más bien cerca del piso que del techo, del piso de los precios que hemos tenido hasta ahora. Rápidamente, esto después queda grabado, si lo quieren repasar, también les aclaro que tenemos los informes semanales de mercado de granos en el cual hemos hablado de esto más en detalle, así que bueno, aquel que lo quiera ver lo puede ver más en detalle por ahí, pero lo vamos a hacer medio rapidito ahora. Vamos a posicionarnos nada más que en urea y fosfato diamónico, ¿sí? La urea, que es el celeste, ¿sí? La urea para maíz ha estado en relaciones insumo-producto en torno a 2,2, o sea, 2 toneladas de maíz por tonelada de urea, ¿sí? 2 por 1. Y ha llegado a relaciones de 5 por 1, o sea, más del doble, ¿sí? Y hoy está en torno a 3, capaz que ya está en 3,2, por ahí por el hecho de que bajaron los precios. Así que estamos más o menos en una situación de intermedia hacia abajo, estamos más cerca de las mejores relaciones insumo-producto que de las peores. Así que veamos esto para ver si es interesante, como decía Carlos hace un rato, que se aceleraron las liquidaciones de maíz y hacer canjes con fertilizante, tanto para el trigo como para el cultivo que viene, ¿sí? Vamos a ver rápidamente fosfato diamónico, que es la curvita gris. Tuvimos una relación insumo-producto de 3,3, o sea, 3 toneladas de maíz por tonelada de fosfato diamónico, y una relación cercana a 6, ¿sí? 5,8 toneladas de maíz por tonelada de fosfato diamónico. Hoy estamos en 5, capaz que ya estamos en 5,1, 5,2, o sea, más cerca del techo que del piso. De vuelta, los fosfatados están en falta, están por ahí, comentaron, medio detenidos, incluso en la parte de puertos, están complicados y los precios están medio sostenidos. Yo no sé, Carlos, si
podría llegar a una posibilidad de venirse nomás los fosfatos y en el próximo mes o 2 meses hay una posibilidad de que el precio pueda bajar un poquito. La verdad no tengo esa información. Lo que sí está de juego ahí es, a partir de la resolución de la ley de bases de anoche, la posibilidad del compromiso que había tomado Caputo con el campo, de la baja de impuesto país. De todos modos, todo lo que está ya importado ya viene y ya está incluido en el precio. Es decir, que esta baja impactaría en futuras compras. Así claro. que... Sí, o sea que más bien, si nosotros no tomamos decisiones de corto plazo con el disponible, por decirlo de alguna forma, y llega a haber un recorte de precio de grano, y no hay un recorte de precio del insumo, lo que va a ocurrir es una suba de la relación insumo-producto. Así que en el mediano plazo lo mejor sería posicionarnos, ¿no? O ver alternativas, ¿no? a este fosfatado. Bien. Cuando hablamos de decisiones comerciales, tenemos más del 31% de la cosecha 23-24 con precio y queda un 40% de la superficie por cosechar, ¿sí? El disponible en torno por encima de 170, ¿sí? Y cercano a $180, la idea es analizar estos precios en canjes e insumos con relaciones insumo-producto dentro de todo convenientes, ¿sí? Teniendo en cuenta que, recuerden siempre julio, viene la safriña y se va a ir develando el misterio del maíz tardío argentino. La medida que deja de ser una incógnita, la certeza trae también relajación en las exportaciones. Si hay una sorpresa con un recorte mayor al esperado, claro que podría haber sostén de precios, pero siempre tenemos la sombra de Brasil con la safriña, que es de muy gran volumen. El futuro diciembre tiene $7,4 por encima del disponible y hay una posible continuidad de bajas ante una buena cosecha estadounidense, ¿sí? Esto nos lleva a decir, si yo hoy no tomo decisiones de venta, buscar ampliar coberturas de precio hacia diciembre. O sea, no quedarme con, bueno, no, pero yo ahora ya detengo y me quedo con esto esperando a diciembre, porque probablemente si la cosecha norteamericana viene importante, más la safriña, podemos llegar a tener una pérdida de valor, ¿no? Así que tomar estos precios futuros en la medida que me ofrezcan rentabilidad. Las opciones no están con buena liquidez para maíz, así que tenemos poca flexibilidad para opciones. Terminamos con trigo porque quiero ir a la estrategia y que nos quede ahí una posibilidad para analizar también cuando tenemos necesidad de cubrir rangos de precios. El trigo. Techos de $280, tuvimos techos muy altos, pisos de 200 y hoy está en torno a 240, $241 el disponible. ¿Se acuerdan que había mostrado una curvita que en el internacional subía y bajaba prácticamente a donde había estado el piso? Y en el disponible subió, pero bajó a mitad de camino. Bueno, es esto que les estoy mostrando, ¿sí? Quedamos a mitad de camino de bajas, lo cual, si avanza esta cosecha del hemisferio norte, que es el más importante en producción y en exportaciones, puede llegar a recortar precio, y aunque Argentina siempre sube precio hasta antes de la nueva cosecha, capaz que podamos seguir perdiendo valor. Vimos estas últimas 2 semanas cómo perdimos valor en el trigo disponible. Nos vamos a posicionar en la relación insumo-producto de urea, que es el celestito. En trigo hemos tenido relaciones insumo-producto de menos de 2 toneladas de trigo por tonelada de urea y relaciones mucho más altas de más de 4 toneladas de trigo por tonelada de urea. ¿Sí? Esto obviamente habla de los precios muy altos de urea que tuvimos a fines del año pasado. Hoy estamos en torno a 2 toneladas, 2,2, 2,3 por estas bajas de precios, pero sigue estando más cerca de los pisos que de los techos. Y cuando vamos al fosfato diamónico, que tuvimos máximos de 5 toneladas de trigo por tonelada de fosfato diamónico, estamos en 3,3, 3,5 toneladas. La verdad es que sigue siendo, fíjense, de todo lo que estuvimos viendo, es el que más se aleja del techo, el trigo, porque he tenido una muy buena
comportamiento de precio. Entonces rinde, digamos, vender trigo y canjear por insumos, ¿sí? Así sean insumos caros. Nos queda un 37% de trigo 23-24 por preciar, en medio de un mercado internacional que entra en plena cosecha y bajas. Liquidar y canjear por insumos 24-25. Esto también se suma a la posibilidad de liquidar y poner, hacer inversiones que me generen una renta positiva. Me dice que me quedan 5 minutos para la reunión. Esto no sé por qué me pasa. Espero que no se corte, gente, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver. El futuro septiembre especificado ofrece casi 16% más de precio, que se traduce en más de 5% mensual. Es una tasa muy ajustada para traer dinero al presente. ¿Se acuerdan que decíamos que nos daba una tasa resultante del 3% contra un 5% para hacer esto de los cheques, de decir, bueno, no vendo ahora y vendo a septiembre especificado, lo traigo a hoy, me quedo medio ajustadito ahí. Así que habría que analizar esa posibilidad, si no es que me conviene más bien vender en el disponible y tomar decisiones hoy antes que postergarle y hacer un manejo financiero. El trigo 24-25, tenemos más de 1,7 millones de toneladas con precio para la futura cosecha. Si fuera la cosecha de 17 millones de toneladas, ya tenemos un 10% de trigo con precio. Puede llegar a ser mayor porque estamos teniendo una superficie mayor a la que se esperaba al principio, pero ponele, por ser modestos, que tengamos esa cantidad, tenemos 1,7 millones ya con precio. El futuro diciembre y el enero 25, con precios por encima de $214, ofrecen renta positiva. ¿Para quiénes? Para planteos bajo alquiler, en zonas entre 100 y 200 kilómetros a puerto. Ya cuando nos alejamos de puerto, la renta toma otro color. Así que hay que analizar estos precios, a ver si realmente son para tomar en alguna proporción del trigo que vamos a cosechar. Y tenemos que considerar qué pasa si el trigo realmente viene muy bien y si toma valores entre 190 y $200. Así que habrá que hacer la sensibilidad de los márgenes y tomar decisiones en ese sentido, ¿sí? Hay algunas alternativas con estrategias de opciones que se pueden tomar, así que bueno, habrá que analizar eso para ampliar coberturas. Me quedé con poco tiempo, siempre me pasa lo mismo, para herramientas comerciales, así que vamos a hablar de cuáles son las herramientas que me aportan flexibilidad. Lo que les muestro acá es como un futuro sintético de soja. Nosotros hablamos del futuro y decimos, nos posicionamos en el futuro y yo te vendo soja, por ejemplo, a noviembre en torno a $315, ponele, no me acuerdo bien a cuánto cerró, pero ponele que sea $315, 316. En lugar de posicionarme en ese precio en noviembre, para decir, bueno, listo, no vendo ahora, pero vendo a noviembre a ese valor. Digo, no. Quiero capturar subas si las hubiera. Si algo ocurriera, yo quisiera capturar subas, pero tampoco quiero arriesgarme a que el precio de la soja se vaya a $280, $270 por esperar. Entonces digo, no quiero el futuro, pero quiero cubrir un rango de precios. Las opciones me permiten cubrir rangos de precios. ¿Cómo? Yo compro una opción put, que es un seguro de precio mínimo de venta de $300. Que me cobra un $10 de prima. Este $10 de prima es una de las primas que hubo estos días. En el momento en que uno decide hacer esta operación, tiene que ver a cuánto se está negociando la prima. La prima se negocia todo el tiempo. ¿Cuánto prima están cobrando por 340? Si los precios vienen a la baja, la prima de este put vale cada vez más cara, ¿sí? Así que $10 para asegurar un piso de $300 de venta a noviembre. Entonces digo, bueno, listo, pago $10. Pero también me pongo del otro lado, digo, yo que soy productor y que tengo soja, le voy a asegurar a alguien que le voy a vender la soja como máximo a, por ejemplo, 340. Y le vendo un call, compro un put de venta y le vendo a alguien un call de compra a 340 y le cobro $3 de prima. De vuelta, esta prima también se negocia todo el tiempo. Entonces, en la prima de $10 que yo pagué, me la financia un pedacito el call que yo vendí. Y es una manera de asegurar un rango de precio, un mínimo de 300 y un máximo de 340.
¿Cómo resulta si compré el put a 300 y a noviembre la soja vale 280? ¿Sí? Se me fue a 280. Yo comencé asegurando el precio en 300 por $10 de prima. Y termino ejerciendo el put, porque digo, mirá, yo dije un mínimo de 300. Entonces me dan esos $20, ¿sí? Yo, que soy el vendedor de la soja, la vendo a 280 en el disponible, pero me dan los $20 de diferencia por ese seguro de precios que yo tenía. Entonces yo logro los $300. A todo esto, yo había pagado $10 de prima y había cobrado 3 del call. Así que 300 menos 10 más 3 me quedan $293. Es el precio mínimo que yo obtengo por esta operación flexible. La prima del put se le suma el resto del put y sumo el call. Vamos a la operación, vamos al sentido y el significado del call. ¿Para qué hice el call? Si yo vendí el call a 340 y llega noviembre y la soja está en $360, ¿sí? Yo vendí el call y le puse un techo de 340 a mi soja. Más de 340 no va, porque si vale más de 340, el que me compró el call me va a decir, vendeme la soja a 340, que yo no es así, pero yo se los hago en criollo, ¿sí? Que yo te pagué $3 de prima para que me asegures que me le vas a vender a 340 si salía más cara. Entonces a mí me ejercen el call, ¿sí? Y me quedo $20, no gano esos $20 en el mercado. Entonces, yo soy el vendedor, entrego la mercadería, por ejemplo, a $340. Esos 340, o sea, yo puedo vender la mercadería a 360 en el disponible, pero a este que me pidió la mercadería a 340, le tengo que dar los $20 para que él pueda conseguir la mercadería de esos 340. Entonces yo los 340, en definitiva, le sumo los $3 y porque me pagaron $3 y es como que yo tuviese $343 por la operación. ¿Cuál es el resultado? 340 es el precio máximo que yo voy a cobrar con $3 por la prima que me pagaron y le descuento los $10 del put que yo pagué. En definitiva, estoy cobrando $333 por la soja. O sea que lo que yo estoy haciendo es tener, con la venta de un call y con la compra de un put, un rango de precios futuros en donde yo menos del piso no me van a pagar, pero tampoco más del techo, ¿sí? Pero es mucho más amplio que si yo me posiciono en un futuro. Por eso se habla de la flexibilidad que aportan las opciones en el mercado a término. ¿Se entendió más o menos esto? No es fácil, pero lo quise simplificar lo más que pude. Cualquier duda la podemos conversar, saben que pueden mandarme algún WhatsApp, un audio o llamar o lo que fuera, ¿sí? Y si alguien hizo alguna vez alguna estrategia de estas, estaría bueno que lo comparta para el próximo taller que vamos a tener. Así que ya les pido a todos los que andan por ahí que piensen en algo parecido que hayan hecho alguna vez y nos lo compartan para saber también cómo les fue con eso. Porque es importante ver, digamos, los dibujitos son lindos, pero a la hora de los papeles es bueno saber cómo va en la realidad. Si el riesgo-precio compromete rentabilidad, las coberturas de precio tienen sentido. Tiene sentido cubrir precio cuando realmente los precios pueden variar ampliamente y comprometer nuestra rentabilidad. Las coberturas no generan resultados extraordinarios, pero evitan resultados dramáticos. Por eso tenemos que siempre estar pensando en planificar. Los esperamos para el taller de agosto 2024. Les cuento que a partir de ahora vamos a empezar a hacer talleres bimestrales. Así que no vamos a vernos todos los meses, pero sí nos vamos a ver cada 2 meses. Así que vamos a tener más tiempo para conversar durante este tiempo y para poder sumar propuestas también para cada taller. Así que bueno, les agradezco a todos el tiempo, la paciencia y los aportes que hicieron. Dios los bendiga.